está redactado de otro modo. Tiene los mismos contenidos, pero es de otro modo. Entonces, hoy yo les envié ya el planeamiento, les envié el programa, les envié 3 libros y, y bueno, les envié también el cuestionario y quiero saber si ustedes ven eso. Cintia ya me dijo que encontró, entonces quiere decir que ustedes también van a encontrar, ¿sí? Bueno, yo, saben ya que ya me conocen algunos, yo soy María del Carmen Fretes, me dicen Mari Carmen, y lo que ustedes quieran saber de mí me pueden preguntar sin ningún problema. Ya estuvimos juntos en inglés, me fue muy grato saber que iba a estar otra vez de vuelta con ustedes, ¿verdad? Porque pasamos muy bien el año pasado, realmente nos divertimos bastante, ¿verdad? Entonces, voy a hacer todo lo posible por tener ya el Zoom pagado desde la próxima semana, porque a mí tampoco me gusta andar con esta cuestión, ¿verdad? Realmente estoy un poco torpe porque yo no tuve clases el primer semestre, pero realmente me altera este tema, pero en fin, tengo que aprender rápidamente, ¿verdad? Bueno, la verdad que ya estudié también y bueno, ahora me inscribí a otro curso de Zoom porque realmente no sé si es mental o psicológico, pero me cuesta bastante, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, chicos, si quieren hacerme preguntas, entonces yo ahora lo que estoy haciendo es ver el, el enlace para enviarle a Carlos, porque tengo preparado hoy de la unidad 1 que vamos a ver los conceptos fundamentales de la terapia sistémica para que ustedes ya entren en ritmo, ¿verdad? Luego vamos a ver sus orígenes, por qué se creó esa terapia y eh, luego vamos a ver los axiomas perdón, las propiedades de los sistemas. Entonces, las clases van a ser, eh, yo les voy a enviar una guía de trabajo, ustedes van a contestar y entiendo perfectamente el tema de, de introducirnos a una corriente psicológica que algunos van a utilizar en su quehacer profesional, pero otros nunca lo van a utilizar, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, ustedes ya son grandes. A mí realmente no me gusta estar mucho eh, encima de los alumnos, ¿verdad? No me gusta el control. Yo odio controlar, por ejemplo, cuando se rinde, ¿verdad? Y tengo que hacer porque el sistema... ¿Cómo? Hola. Bueno, que el sistema me pide para controlar, pero a mí no me gusta controlar. Yo quiero que ustedes sean conscientes, ¿verdad? Porque ya son grandes y esta es la carrera que ustedes eligieron como profesión y realmente ustedes son los responsables, ¿verdad? No el profesor. Entonces, eh, si ustedes quieren hacer sus guías que van a tener puntaje para cada examen, para los 2 exámenes parciales y también para el final, eh, entonces pueden hacer de a 2, pueden hacer en grupos de 2. Si quieren hacer sus guías o si no quieren hacer individual, pueden hacer individual. Ahora, también el tema de los materiales. Hay muchísimos materiales, chicos, de teoría sistémica. Yo solamente tengo 30 libros de teoría sistémica, ¿verdad? Y no me van a creer que hace 2 meses que estoy leyendo, eh, solamente dedicándome a esto, ¿verdad? Porque la terapia sistémica, ustedes van a ver que tiene bastantes elementos. Al comienzo es un poco difícil, ¿verdad? Y bueno, yo lo que me concentré en hacer resúmenes para que ustedes entiendan, porque les cuento que hay libros inentendibles con mucho lenguaje técnico. En primer lugar,
Porque yo deduzco que como es una terapia que nació en Estados Unidos, entonces yo deduzco que las traducciones no se hacen correctamente, ¿verdad? Muchas palabras no se... Pero encontré muchísimos libros en Latinoamérica que son del 2015, del 2006, están en el programa que les pasé, también están en el planeamiento. Entonces, bueno, yo digo que los latinoamericanos que escribieron libros que son muy estudiosos en la terapia sistémica, entonces ellos no quieren traducir por temor a lo mejor a que no tenga sentido lo que escriben, ¿verdad? Porque cada término que me encontré, que tuve que agarrar no sé cuántas veces mi diccionario de sinónimos, ¿verdad? O sea, en ese sentido, cuesta un poco adentrarse. Entonces yo les voy a dar los resúmenes, pero yo tuve alumnos que me decían, ¿verdad? Que ellos no quieren leer de resumen, que ellos quieren leer de libros, ¿verdad? Y entonces, bueno, si entre ustedes también hay alguien que va a tomar muy en serio porque va a utilizar, quiere utilizar esta terapia en su quehacer profesional, entonces yo les voy a dar los libros y hay un libro básico, que es el libro de Alicia. Hoy les envié, es el libro número 1. Yo les enumeré los libros para ir viendo, ¿verdad? Entonces, Alicia Moreno es una mexicana y ese es el libro más facilongo que yo encontré para darles a ustedes. Y no es tan facilongo, ¿eh? Bueno, de todas maneras yo hago los resúmenes, chicos, porque yo si no hago resumen no puedo transmitir, ¿verdad? A mí me es mucho más práctico, ese es mi sistema. Entonces, transmitir de lo que yo produzco, ¿verdad? Por eso yo le dije a la decana que yo iba a preparar mi programa, que iba a preparar mis folletos, ¿verdad? Mis producciones, iba a ver los libros que iba a utilizar, porque es una cuestión de que así transmito mejor, ¿verdad? Siempre hice eso y bueno, menos mal que ella me dijo, haz lo que te parece y me aceptó realmente el programa y el planeamiento que le envié, ¿verdad? Entonces, eso ya está. Entonces chicos, vamos a quedar así. Si ustedes quieren leer de los libros antes del examen, enhorabuena. El libro base que vamos a tener es el de Alicia Moreno, que dice en la plataforma, dice libro 1. Y ese va a ser el libro base. Lo que hoy yo voy a dar, por ejemplo, yo resumí de ese libro y también de otros materiales, porque también en ese libro hay así cosas que son medio inentendibles, ¿verdad? Y bueno, cuando uno empieza a estudiar una terapia, tiene que entender bien, por más que sea inentendible, tiene que sudar y tiene que entender, ¿verdad? Porque de repente nos conectamos con esa terapia y esa es la que utilizamos después en nuestro quehacer profesional, ¿verdad? Yo le estoy hablando como psicóloga clínica. A lo mejor algunos van a trabajar de psicólogos laborales, de psicólogos educacionales, pero la terapia sistémica es una terapia muy amplia, muy general, ¿verdad? Se utilizan muchísimos elementos de otras terapias, de otras corrientes, entonces les va a servir en todos los ámbitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la terapia sistémica es, ¿qué es lo que estudia? ¿Cuál es su objeto de estudio? Es el sistema. Pero no, sabemos que está la terapia sistémica. La terapia sistémica se formó como terapia familiar. La primera cuestión que trató la terapia sistémica fue a la familia como sistema. Por eso también se llama terapia familiar sistémica. Pero la terapia sistémica también vemos que
que trata a individuos que, claro, en función a cómo le afecta a ese individuo, su familia, y cómo también su familia es influenciada por la conducta de este individuo que va a terapia, ¿verdad? Entonces la terapia sistémica también es muy bueno, se utiliza para la mediación escolar, la mediación judicial, se utiliza para las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas, las instituciones también son un sistema, ¿m? Y no solamente la familia, ¿verdad? Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en la terapia familiar sistémica. ¿Por qué? Porque la terapia familiar sistémica es muy amplia, ¿sí? Tiene otra vez varias escuelas sistémicas dentro de su creación, ¿verdad? Entonces, es inmensamente largo. Si vamos a abarcar todo, va a ser imposible, y vamos a abarcar mucho y no vamos a aprender nada. Entonces, lo que yo hago, y también todos los colegas que yo veo que enseñan, porque he visto otros programas también, ¿verdad? Y yo he enseñado sistémica en otras universidades, veo que ellos eligen siempre la primera escuela psicológica, que fue la que se generó, en la que se generó el modelo de terapia sistémica, que es la escuela de Palo Alto, California, ¿verdad? Donde está el Mental Research Institute. Entonces, nosotros vamos a dar los lineamientos generales de la terapia sistémica, y luego vamos a ver concretamente la terapia de Palo Alto. Bueno, después hay otras también escuelas, ¿verdad? Está la escuela de Milán, está la escuela estructural, está la escuela de Palo Alto, y bueno, hay muchas otras escuelas, y cada vez hay más escuelas, ¿verdad? Es muy dinámica esta terapia, ¿verdad? Es muy dinámica y es muy compleja porque, en primer lugar, deriva de los conceptos y las investigaciones de la teoría de los sistemas de Erwin Butterfield, y también del modelo, ¿cómo que se llama? Este modelo que es de las computadoras. Bueno, enseguida me va a ver el nombre, ahora nomás estaba leyendo y ya me olvidé, ¿verdad? Bueno, de una energía, o sea, de una investigación de la cibernética. Me dijeron que la cibernética es una energía, ¿verdad? Porque una energía que es el que mueve todo el tema de la computación, y otras ciencias, ¿verdad? Bueno, chicos, nosotros no vamos a entrar en lo que es la cibernética, ¿verdad? Sí vamos a entrar más en lo que es la teoría general de los sistemas. La terapia sistémica saca sus fundamentos teóricos de la teoría general de los sistemas y de la cibernética. Además, también saca de un poco del psicoanálisis, a pesar de que el psicoanálisis estudiaba la parte intrapsíquica del ser humano, ¿verdad? Lo interno, ¿verdad? Lo que le hacía actuar según lo que tenía intrapsíquicamente, que es lo interno, ¿verdad? Bueno, después vinieron los psicoanalistas, que ya fueron cambiaron ya un poco se rebelaron con ese sistema, y bueno, empezaron a ver también, a sentir como sistémicos, ¿verdad? Entre ellos estaba Adler y unos cuantos neopsicoanalistas. Bueno,
¿Cuál es la diferencia entre la terapia sistémica y la terapia convencional? Que, como les dije, la terapia convencional aborda todo lo intrapsíquico del ser humano, individualmente, ¿sí? No contempla a la familia. Sin embargo, la terapia sistémica dice que el ser humano actúa y reacciona de acuerdo a lo que el sistema en el que está inserto, sea una empresa, sea una familia, sea un barrio, sea un colegio, ¿verdad? Está influyendo en él. Y también él influye en ese sistema en el cual está inserto. Entonces, por eso la terapia sistémica tiene un nuevo enfoque en la psicología, en todas las corrientes que ustedes saben que hay, ¿verdad? Entonces, tiene un nuevo enfoque de cómo abordar al ser humano. La psicoterapia sistémica no aborda al ser humano de manera individual con sus problemas intrapsíquicos, como lo hace, por ejemplo, la terapia sistémica y todas las demás terapias también, ¿verdad? La terapia sistémica aborda al ser humano en función a la influencia que tiene este ser humano en su ambiente y también la influencia que tiene, que recibe de su ambiente, ¿sí? Eso se llama retroalimentación. Ese concepto de retroalimentación ya es de la cibernética, ¿sí? Por eso esos conceptos así que son los que están ligados a que la terapia sistémica sacó de la cibernética, nosotros vamos a ver. Pero no vamos a estudiar la cibernética profunda porque somos psicólogos, ¿verdad? Bueno, entonces, lo mismo de la teoría general de los sistemas, ¿verdad? Bueno, hoy un poco es así medio, la clase es medio a lo loco, ¿verdad? Porque voy de un tema a otro. Si ustedes tienen alguna pregunta, chicos, por favor me la hacen. Hoy es el día en que vamos a poner todas las cosas, vamos a aclarar muchas cosas de cómo van a ser las clases y todo ese tema, ¿verdad? La verdad que las clases de inglés son muy diferentes, la temática es muy diferente. Entonces, esta clase va a ser un poco diferente, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes me pregunten lo que quieran saber. Ahora ya vi que alzaron los días de exámenes, que vamos a tener exámenes y eso está muy bien, ¿verdad? Y bueno, ¿qué vamos a hacer como práctica? Ustedes van a grabar una sesión terapéutica con un compañero, ¿verdad? Que también el compañero también va a tener que grabar. Cada uno va a tener que grabar y va a presentarme, ¿verdad? No sé cómo ustedes presentan en este momento, porque realmente yo asumo que soy torpe para esto. ¿Verdad? Bueno, la última vez que yo enseñé esta materia, que fue hace 2 años, los alumnos me presentaban, en CD me presentaban los role-playing que hacían con sus compañeros. Uno hacía de paciente y otro hacía de terapeuta, ¿verdad? Y ahora no sé qué utilizan. No sé si utilizan pendrive, no, realmente no sé, ¿verdad? Porque cada vez cambia este tema. No sé realmente qué utilizan ustedes para grabar, La pero sí. verdad que, profe, podríamos enviarte el video, por ejemplo, al WhatsApp, o si nos habilitas en la plataforma, podríamos subir el video a la plataforma. Sí, pueden. Genial, entonces, sí. Entonces, eso va a ser para el examen final, ¿sí? Y posiblemente les digo, porque todavía no estoy segura, tengo que ver, depende de muchas variables. Vamos a tener el examen final presencial. ¿Mm?
porque yo creo que esta materia lo amerita, ¿verdad? Pero déjenme decirles que yo no les voy a poner ninguna cáscara de banana, porque esa no es mi intención, no es que ustedes, ay, qué bruto, como que tienen que saber dominar. No, no hace falta que dominen, tienen que entender, ¿sí? Tienen que entender. Y si alguna vez ustedes quieren utilizar esta terapia, tienen que hacer la especialización, ¿m? Que dura como 2 años, una especialización aquí en Paraguay. Pero hay cursos por todo el mundo de terapia sistémica. Es la terapia que ahora está en boga. Todo el mundo está estudiando este modelo terapéutico, ¿verdad? Entonces, hay muchísima demanda porque la gente quiere estudiar. Está de moda estudiar ahora la terapia sistémica. Entonces, hay muchísimos cursos en Internet de universidades extranjeras y también de institutos. Y como es una terapia también que está siendo muy utilizada en Latinoamérica, también hay cursos desde México, hay cursos de Brasil, de la Argentina, ¿verdad? De Ecuador. Bueno, así realmente es una terapia que está siendo muy utilizada y eso quiere decir que está teniendo efectos positivos. Bueno, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? Bueno, Carlos, vos, yo puedo, ¿cómo hacemos para pasar? Yo quiero abrir ya el resumen. Bueno, les comento que para saber, ¿verdad? Para comentar, para que ustedes me conozcan, aquí me sale, habilitó el abrir pantalla, ¿verdad? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Romina? Profe, una preguntita. Sí, Yo sí, estaba mami. mirando la plataforma y no Sí, sé si yo no veo, estoy medio perdida porque ahora en la plataforma ya está todo cargado y en el semestre anterior no fue así, pero no encuentro el sí. libro uno. ¿No encontrás el libro uno? No, profe, estaba mirando y está todo, incluso ya está todos los exámenes, ahí ya están los títulos, así por decirte. Si es que le No, bajas no, a tu pero eso, pantalla ahora, eso yo voy a sacar todo, este fin de semana yo voy a sacar todo lo que no es de mi producción, porque porque ya eso es de está la todo profesora. cargado, hay miles de cosas, profe, y no sé cuál es el libro al que te referís. Sí, pero yo ya borré todos los libros que la profesora envió. Yo borré el programa, borré el planeamiento y borré los libros que ella envió, ¿sí? Todos los libros que están ahí son los libros míos. Sí, yo levanté el programa, el planeamiento, dice algunos datos importantes. Ese todavía no puse nada. Ahí yo iba a poner el horario de examen, pero después dije, no, ya tienen ellos el horario y no hace falta. Sí, sí. Mira, esa fecha yo cambié, pero por lo visto que no se cambió. Bueno, de todas maneras, ahí donde dice programa, planeamiento, algunos datos importantes, cuestionario, si abren eso, ¿qué tienen? Ese está, ahí están, profe. Yo revisé y ahí están. Solamente que siguen estando todos los materiales de la profesora No, del año pasado. eso Sí, sí, está pero todo, ahí acá está. aquí yo veo el programa, ¿verdad? Yo les envié el libro 2, dice Terapia Familiar Sistémica Doris Ortiz. Luego, abajo, antes del último, está el libro 1, Terapia Sistémica, Alicia Moreno. Ese va a ser nuestro libro base, chicos, ¿sí? Para los que quieran estudiar de los libros. Yo les cuento que cuando les hago resumen, ustedes se van a dar cuenta, yo soy muy de los ejemplos, porque no hay cosa más didáctica que los ejemplos, ¿verdad? Entonces, si quieren estudiar, no van a tener problemas. Eso no quiere decir que van a estudiar menos, ¿verdad? Pero hay gente que cree que estudiando el libro estudia más y yo creo que no es así, ¿verdad? Pero bueno, cada uno con su método. Si ustedes quieren estudiar los libros, genial. Si quieren estudiar los resúmenes, genial. Claro que van a ver trabajos de investigación donde ustedes van a investigar de diferentes libros
que eso no les va a faltar, porque les digo que tengo muchísimos libros y todos son digitales, ¿sí? Entonces no van a tener problemas de materiales bibliográficos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya saben, el libro base es el libro de Alicia Moreno, ¿sí? También les quiero decir que los resúmenes realmente como un material didáctico tienen que leer, porque hay cosas que yo coloco en el resumen que no están en el libro, ¿sí? Para que sea más claro el concepto de lo que están estudiando, ¿verdad? Y bueno, realmente es muy interesante este modelo, realmente es interesantísimo. Y bueno, espero que les guste, espero que realmente me hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Si yo no les puedo contestar, les voy a decir, voy a ver, porque ahora no estoy teniendo la respuesta, entonces buscamos en internet. Hoy en día ya no hay excusa, ¿verdad? Para no informarse. Bueno, entonces espero también que ustedes también pongan de sí, ¿verdad? Sean responsables con la materia, porque como les digo, chicos, es una materia un poco complicada, tiene conceptos un poco complicados, que si yo no lo hubiera hecho resumen, no sé cómo hubiera sido, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, quiero que les saquen el jugo, porque de alguna manera van a utilizar técnicas sistémicas en su quehacer personal, aunque sean ustedes cognitivos, aunque sean gestálticos, de todas maneras, eso hoy en día ya está medio desfasado. Yo recuerdo que en el 96 asistí a un congreso, al primer congreso del Mercosur en Uruguay, Montevideo, y ahí ya dijeron los grandes psicólogos que la persona ya no es que tiene que ser fanática de su corriente psicológica, ¿verdad? Que hay que ver qué técnica utilizar en base al problema que tenemos enfrente, al problema que está teniendo el individuo, y no precisamente según lo que nosotros hayamos estudiado, porque hay gente que se empecina pero bueno, eso también es ya de cada uno, ¿verdad? Hoy en día vivimos en un mundo muy globalizado. Yo creo que de hecho que la terapia sistémica es ecléctica, les comento. Solamente que estuve leyendo a una profesional que escribió un libro que ella dice que no dice que es ecléctica la terapia sistémica, porque muchas veces los psicólogos malinterpretan eso, ¿verdad? Es como que uno sabe hacer de todo, pero no sabe a ciencia cierta, no sabe manejar nada bien, ¿verdad? Entonces ella le llama terapia integrativa. Pero la terapia sistémica utiliza técnicas de la Gestalt, utiliza técnicas de la hipnosis clínica de Erickson, ¿verdad? De Milton Erickson. A mí me extrañó mucho eso, porque yo estudié hipnosis clínica en Chile, y yo hago hipnosis clínica, ¿verdad? Y bueno, la hipnosis clínica de Milton Erickson. Y después nomás me encontré, cuando empecé a enseñar terapia sistémica, me encontré que él era uno también de los creadores de la terapia sistémica, y también utilizó mucho de ese paradigma, ¿verdad? Porque él le enseñaba a los demás. De hecho, gente que los creadores de la terapia sistémica no son todos psicólogos ni psiquiatras. Había médicos, antropólogos, había epistemólogos, había un psiquiatra, y bueno, de todas a físicos también, ¿verdad? O sea, de todas las profesiones. Entonces, eso es lo que a mí me gusta de la terapia sistémica, que es bastante ecléctica y realmente es tan integrativa, que también
aborda al individuo en función de su sistema, del sistema en el cual está inserto. Pero de todas maneras aborda al individuo, no solamente a la familia, ni a la empresa, ni a la escuela, que son también sistemas. Bueno, espero que realmente les guste y que tengamos una comunicación fluida. Yo no soy perfecta, pero soy una persona bastante sincera y bastante objetiva. Si yo les tengo que decir algo a ustedes, les voy a decir a ustedes. Y también quiero que se manejen así. No me gusta la gente que va por detrás, ¿verdad? Y en vez de decirle a la persona, le dice a otra gente, ¿verdad? Y es la persona que nos, porque cualquiera se puede equivocar, cualquiera puede cometer errores. Entonces, es muy feo eso, ¿verdad? Y sobre todo, chicos, viniendo de psicólogos. ¿Por qué? Porque el psicólogo tiene que ser un ejemplo, tiene que dominar las técnicas de la comunicación, de la interacción, humana. Y sin embargo, qué lejos estamos de eso, ¿verdad? Yo ya estuve en muchos ámbitos trabajando en Paraguay y realmente me he llevado la desilusión más grande, ¿verdad? Porque el psicólogo, yo me he encontrado, ¿verdad? Ojalá que ustedes nunca se encuentren con psicólogos que son malos con sus compañeros, ¿verdad? Que son chismosos, que no saben dialogar, que hablan a sus espaldas. Y eso dice mucho, chicos, de la calidad de un profesional psicólogo. Nosotros somos profesionales de la conducta y sabemos que no hay otra solución más rápida y efectiva en el conflicto humano que la comunicación. Y la comunicación tiene que ser directa y sincera. Ese es el remedio para todos los conflictos humanos. Sí. Ya. Sí, si vos me vas a guiar, sí, no hay problema. Genial. Yo estoy abierta a todo lo que sea mejor para ustedes. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos ahora, Carlos? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo no sé si vamos a tener tiempo para ver ese video. Yo lo que quiero, ahora lo que yo tengo que hacer es pasarte los dos resúmenes, las dos guías, ¿verdad? Materiales de lectura, que eso es lo que vamos a trabajar ahora. Pero de todas maneras, yo ahora corto y te paso a través de WhatsApp. ¿Puede ser? Sí, sí, voy a enviar ahí. Ahora mismo envío. Dale, genial, ok. ¿En cuánto tiempo más o menos? Ah, dale, ok, chao, chao. Pues yo les doy, les imparto el resumen, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe. Genial. Este video es buenísimo. Les va a introducir muy bien a lo que es el modelo sistémico, ¿verdad? Porque hablan naturalmente, no es que utilizan misiles. A partir de 1950, comenzó a desarrollar. Ahí se escucha. Buena, Carlos. Ahí paró.
desarrollarse una nueva perspectiva de estudio del comportamiento humano en base a la suposición de la existencia de un conjunto de relaciones entre la persona y su entorno. Este punto de vista privilegia el contexto en el que se producen las problemáticas psicológicas del individuo y lo establece como un sistema con un funcionamiento determinado. Psicología sistémica. Con el cambio de paradigma ocurrido en las disciplinas teóricas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, surgió un nuevo enfoque en el ámbito de la psicología, orientado hacia la observación de los pacientes como parte de un sistema. Se planteaba que el individuo actúa regido por los conceptos de este sistema, interpretado como un conjunto de elementos funcionales interconectados entre sí, al que logra equilibrar o desequilibrar según sus comportamientos sintomáticos. Se juntan a pensar un poco cómo era la comunicación de los seres humanos, haciendo un paralelismo con las leyes de los sistemas. En estos grupos de intelectuales no había solamente psicólogos, médicos, sino había físicos, químicos, matemáticos, y ellos se juntaban a entender las relaciones que había entre los sistemas y los seres humanos. Esto crea en un proceso evolutivo y empieza en un proceso evolutivo histórico, se empieza a dar cuenta de diferentes normas y situaciones y historias. A partir de acá se empieza a hablar de un nuevo paradigma de la psicología, un nuevo paradigma que rompía con el viejo paradigma, que tenía que ver claramente con el pensamiento lineal, el porqué, la casualidad, que empezaba a arrancar con otro que tenía que ver fundamentalmente con el para qué, la circularidad, y entender al ser humano en un sistema, en un contexto, ¿no? Que no era simplemente un síntoma, sino se empezaba a entender diferentes lecturas, era como el emergente de un sistema. Como definición, el medio es todo lo que rodea a un sistema e influye en el sistema y es influido por el sistema. El medio más próximo al sistema es el contexto, que es el contexto es el medio que nos dice qué está bien o qué está mal. Cómo debemos comportarnos en un lugar, cuáles son las reglas de ese lugar. Ese es el contexto que influye. La terapia sistémica es una terapia que toma en cuenta el contexto. Nada es en absoluto, digamos, nada en sí es bueno o es malo, es enfermo o es sano, sino que el contexto es el que define eso. Hay problemáticas que en un contexto son realmente problemáticas o son graves, y esas situaciones en otro contexto tienen otra característica. La perspectiva sistémica comenzó a enfatizar el estudio de las totalidades, más orientado hacia la interacción entre las partes que al comportamiento de cada una de ellas por separado. Los pacientes fueron ubicados por los psicoterapeutas en el marco de sus relaciones personales y familiares, a las que identificaron como sistemas que funcionan según reglas particulares de comunicación en las que se establecen equilibrios dinámicos determinados. Empiezan a pensar en que esa persona además no estaba aislada. Entonces, como una manera de ayudar a esa persona y de ayudarse los terapeutas con esa persona, empiezan a citar a otras personas que están directamente involucradas con ellos, que solía ser la familia, los familiares. Entonces empieza a aparecer el germen de la terapia familiar, que después toma este nombre de terapia familiar, como sinónimo de la terapia sistémica, y empiezan a ver que el individuo cambia según las personas con las que está, según los vínculos que tiene, el tipo de relación que tiene, y que a su vez las personas también están influidas por ese sujeto que estaba enfermo o estaba significado como enfermo. El surgimiento del movimiento familiar en psicología estableció la necesidad de observar los vínculos entre las personas. Se comenzó a considerar que un hecho o situación que afecta a alguno de los elementos repercute en todo el sistema. Es decir, que si algo sucede a uno de los integrantes del grupo familiar, esto genera consecuencias en el resto de sus miembros.
Bateson empieza a mirar lo que pasa en los grupos familiares como antropólogo. Entonces no empieza a mirar si una persona es loca, por ejemplo. Lo que empieza a mirar es qué sentido tiene el comportamiento de esa persona en relación a esa tribu familiar. No entraba rotulándolo como enfermo, como está mal lo que está diciendo. Con lo cual empieza a observar fenómenos que son diferentes de los que se observan si mirás desde el modelo médico hegemónico o si arrancás mirando en términos de que lo que le pasa a este es que está enfermo. Y encuentran cosas interesantes, encuentran que personas que mejoraban en terapias individuales en una internación, después tenían ciertos problemas cuando se reencontraban de nuevo con la familia. Entonces, en lugar de observar qué pasaba con esa persona solas, observaban qué pasa, empiezan a prestar atención a qué pasa entre las personas. Una de las especificidades de la psicología sistémica es la utilización de la cámara Gesell, que consiste en dos ambientes separados por una ventana espejada que permite una visión unidireccional. De un lado, los observadores contemplan a un grupo de personas que del otro lado del vidrio interactúan en situaciones reales. Y evidentemente del otro lado hay sensaciones dentro de este contexto, de esta cámara, de este lugar, ¿sí?, que no se viven, pero se viven diferente del otro lado. Y entonces yo cuando salgo de trabajar con la familia tengo otras voces. Por ejemplo, si yo trabajo con una familia donde hay un chico con problemas que puede ser un chico de 11 años con problemas en el colegio, y puedo tener detrás una psicopedagoga que me va a dar una lectura del chico dentro del contexto familiar, ¿se entiende? Sería que yo estoy, y puede haber detrás una madre, ¿sí?, una psicóloga, ¿sí?, pero una madre que también puede darme la lectura de eso. Entonces, eso es fantástico porque uno empieza a trabajar en equipo, atiende en forma de grupo, con función, sería la terapia familiar es la terapia de grupo básica, se puede decir, y atrás hay un equipo que me va a contener, como a mí como terapeuta, sería el terapeuta, va a estar en los dos consultorios. La cámara Gesell permite observar por primera vez el trabajo un poco tabú, un poco escondido de los terapeutas, que después ya se hizo norma en el trabajo sistémico. Se observa a los terapeutas, se trabaja en equipo, se llama, como ustedes sabrán, por teléfono a los entrenados, y sobre todo se observan cosas que serían imposibles de saber qué hace el terapeuta y qué hace la familia, digamos, ¿no? Ya se utilizaba medios como la grabación, al poco tiempo se empezó a filmar, en fin, todo eso que empezó a develar una cantidad de secretos de cómo hacemos lo que hacemos, que hoy en día ha hecho un aporte enorme. Entre las primeras entidades que aplicaron en sus teorías y prácticas los conceptos epistemológicos sistémicos, se destacó la Escuela Californiana de Palo Alto, conformada por el grupo de investigación del Mental Research Institute, entre quienes se encontraban Don Jackson, Virginia Satir, el antropólogo Gregory Bateson y el filólogo Paul Watzlawick. A partir de aquí empezaron grandes descubrimientos, y fundamentalmente con la Escuela de Palo Alto en Estados Unidos, una de las pioneras, ¿sí?, aparecen a descubrir que en la brevedad de tratamiento, serían en 4 o 5 sesiones, se encontraban soluciones inmediatas a aquellos conflictos y problemas que tardaban años y años y años en resolverse, con modelos exitosos, evidentemente, pero bueno, con una epistemología totalmente diferente. Para la gente de Palo Alto, la idea de sistema es anterior a cualquier práctica. Entonces, el observador es el que define el sistema, y como es una terapia focalizada en la resolución de problemas, ellos tienen claramente definido que el sistema es el sistema, o sea, el modo en que la conducta circula entre las personas, o sea, el sistema interactivo que sostiene y produce un proceso emergente, que es la conducta sintomática, es lo que define el problema. La Escuela de Palo Alto, llamada también Escuela Interaccional, publicó los resultados de sus investigaciones realizadas entre 1952 y 1966 en el libro Teoría de la Comunicación Humana. Estos estudios fueron basados en un sistema definido a partir de los problemas que los individuos mantienen a través del tiempo, según determinadas secuencias de comportamiento recurrentes. Esta escuela aún se mantiene en actividad
y continúa dedicada a la formación de profesionales. Ese grupo, el de Palo Alto, trabajó especialmente en la pragmática de la comunicación humana, o sea, la práctica concreta de la comunicación y de sus efectos. No tanto que lo que querría decir lo que está diciendo, sino qué pasa con eso que están haciendo. Y no solamente a nivel verbal, sino también a nivel no verbal, que ese fue otro gran impacto que generó esta disciplina, ¿no? Empezar a observar todos los mensajes no verbales que cuentan, como todos sabemos en comunicación, mucho más que los mensajes verbales, o sea, lo que se llama los metamensajes en comunicación. De ahí el primer libro, de alguna manera, que es un clásico para todos los estudiantes de ciencias sociales, ya no diría de psicología, Teoría de la Comunicación Humana. Otra de las primeras escuelas que desarrollaron las técnicas y metodologías planteadas por el movimiento familiar fueron la Escuela de Milán, integrada por terapeutas italianos como Mara Selvini Palazzoli y Gianfranco Cecchin. Este grupo comenzó sus investigaciones con el estudio de familias con un miembro gravemente perturbado con síntomas de anorexia nerviosa o diagnóstico de esquizofrenia. Fueron grandes investigadores, grandes teóricos. Desarrollaron un arma que los terapeutas sistémicos, cuando trabajamos con familias, la usamos muchísimo, que es el interrogatorio circular, es empezar a poner la problemática de uno en relación con los demás. Si a esta persona le pasa tal cosa, está enfermo, delira o se hace pis en la cama, o tal, ¿qué hace el papá? ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace el hermano? ¿Qué hace este cuando el otro hace tal cosa? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Esto de poner en circularidad, que es una de las bases de la visión sistémica, hacer circular el problema y crearon intervenciones muy originales, como las intervenciones paradojales, contraparadojales, las intervenciones únicas. Por un lado, crean ese interrogatorio circular que ya se ha popularizado en toda la terapia sistémica. No crean, pero recrean y le dan mucho énfasis a lo que llamamos la connotación positiva, que es la atribución positiva de las conductas de las personas. Justamente en lugar de mirar las carencias y los defectos, esa búsqueda permanente de qué le faltó a la persona, se destacan las cosas positivas, se busca darle un sentido positivo a las acciones que las personas se autoatribuyen o se atribuyen a otros como negativas, se les da un sentido positivo, ¿no? Coherente, ¿no? Es lo que se llama reformular, o sea, darle a los mismos hechos un sentido diferente. Por su parte, la escuela estructural formada por el médico argentino Salvador Minuchin realizó un gran aporte al teorizar su trabajo a partir de experiencias con familias carenciadas del Bronx y Nueva York. Está lo que se llama el modelo estructural. Ese fue creado por Salvador Minuchin, él arranca en la Philadelphia Child Guidance con Braulio Montalvo y también coinciden con Jay Haley en una época. Y él crea a partir de su trato con chicos con problemas o delincuentes juveniles o barrios muy pobres donde hay muchos inmigrantes puertorriqueños, mucha población negra de clase baja. Entonces ellos crean el modelo estructural, que es un modelo que toma mucho cómo se organiza la familia, cómo se estructura la relación familiar, ¿no? Por ejemplo, si el padre ocupa el lugar que debería ocupar, si hay fronteras en esa familia o están todos mezclados, ¿no? Una especie de familia que está donde no están claros los roles ni las jerarquías. Estas tres escuelas, que intercambiaron y desarrollaron sus prácticas fundamentalmente durante las décadas del 60 y del 70, dejaron su huella en todos los terapeutas que decidieron formarse en la línea sistémica. Sus estudios fueron basados en una epistemología fundamentada en conceptos de diversas disciplinas independientes. Yo creo que los grandes sistémicos tienen una excelente formación psicoanalista
y que tiene que ver con dos cosas diferentes, totalmente diferentes, y que si realmente uno es sistémico tiene que escuchar al psicoanálisis, a los gestálticos, a los conductivistas, a todo, porque es el sistema de los sistemas. Un verdadero sistema de salud tiene que ser un sistema abierto, como que las singularidades y la diferencia que nos diferencie tiene que marcar. Una de las fuentes en las que se apoyó la epistemología sistémica fue la Teoría General de Sistemas, postulada en 1954 por Ludwig von Bertalanffy, quien definió a sus objetos de estudio como complejos de elementos en interacción y formuló leyes generales aplicables a cualquier organismo con independencia de la naturaleza de sus componentes. Esta teoría propone un modelo de sistema general que puede utilizarse y ser compatible en distintas áreas de estudio. Encuentran la teoría general de los sistemas, que dice que un sistema es un conjunto de elementos que están en interacción, que se influyen mutuamente, tal que si se cambia uno, cambia los demás, o que algún cambio en uno ejerce un cambio en los otros. Como además la psicología, la psicoterapia, desde el psicoanálisis incluso, priorizaba la comunicación entre las personas, o sea, en la terapia lo habitual es que una persona va y le habla a otra, ¿no? Entonces ellos estudiaron la comunicación. Entonces, otra vertiente teórica que tiene la terapia sistémica, además de la teoría de los sistemas, es la teoría de la comunicación humana. Otra de las disciplinas aplicadas fue la cibernética, planteada por Norbert Wiener en 1948, dedicada al estudio de los sistemas de control, mecanismos de autorregulación y conceptos de feedback y circularidad. La cibernética que empieza a pensar entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Que la persona que mira está dentro del sistema, ¿no? Es parte del sistema, entonces va a tener una mirada subjetiva. Esto cambia totalmente, ¿sí?, el pensamiento lineal. Será que yo te observo a vos y puedo emplear de vos. No, yo te observo a vos y vos me observás a mí. Esto es un ejemplo claro de poder entender cómo funciona la cibernética, y algo que es fundamental, que a pesar que la cibernética tenía que ver con las leyes de la termodinámica, lo empleaba mucho en las relaciones humanas, y ahí aparece el feedback. A la medida que yo te miro y vos me mirás, hay un feedback de ida y vuelta. Toda conducta es información, toda conducta realimenta algo, y toda conducta forma parte de un agregado de conductas que definen un circuito que es un sistema. Todo esto confluye, y por eso también el impacto social de todo esto, confluye con una concepción del mundo que se empieza a desarrollar en ese momento, que es esta versión muy moderna y que viene acompañada del desarrollo tecnológico que va a tener el mayor impacto en la historia del hombre, que es el desarrollo computacional, el cálculo computacional y su máquina, o sea, su bebé, que es la computadora. La tercera disciplina utilizada fue la teoría de la comunicación, que plantea, dada la imposibilidad de no comunicar, que todo comportamiento de un miembro de un sistema posee un valor de mensaje para el resto de los integrantes. Determina además que los sistemas abiertos se caracterizan por patrones de circularidad sin un principio ni un final claro, donde la definición de cualquier interacción depende de la manera en que los participantes en la comunicación dividan la secuencia circular y establezcan relaciones de causa y efecto. Otra de las afirmaciones de esta teoría es que toda relación es simétrica o complementaria, según se base en la igualdad o en la diferencia. Lo importante del libro de Teoría de la Comunicación Humana, es parte del tema, es que el título original es Pragmática de la Comunicación Humana, porque lo que ellos prestaban es especial atención no solo digamos, a lo que se dice, sino a lo que se hace. ¿Está? Por esto la inclusión de la cámara Gesell y del video, porque no solo escuchás lo que el otro dice, sino que ves lo que el otro hace. Con lo cual aparecen fenómenos interesantes, bueno, que ustedes conocen bien en televisión, porque de pronto un tipo te dice estoy triste y se sonríe, o habla de cuánto quiere a una persona y mientras tanto toma distancia y se sienta en la otra punta, ¿sí? O habla con mucho respeto en el contenido, pero el tono es amenazante y la actitud corporal es ¿no? Es decir, una persona podría
estar hablando amigablemente, tratando al entrevistador de usted, y en cuanto el entrevistador le hace una pregunta que no le gusta, le dice, bueno, pero vos me entendés lo que te estoy diciendo, te quedó claro, y hay un acercamiento físico que implica una amenaza. Este tipo de cosas, si uno hace un registro únicamente verbal, no aparece. ¿Está? En pragmática de la comunicación humana, uno de los elementos importantes es que incluyen qué es lo que la gente hace, además de lo que la gente dice. La epistemología sistémica también contó con aportes teóricos del constructivismo y el construccionismo social, entre cuyos principales referentes se encuentran Jean Piaget y Kenneth Hergen. La persona que está dentro del sistema es del sistema, tiene mucho que ver con el contenido de las emociones que pasa. No es que a él le pasa y a mí no. Si a él le pasa, se angustia, llora, a mí también me va a pasar como terapeuta. Por supuesto voy a tener una barrera, ¿sí?, y un equipo que pueda trabajar con esto. Y esto va a tener que ver que la construcción de la sesión la vamos a armar entre todos. Esto tiene que ver con un nuevo modelo también, que se llama el constructivismo. El constructivismo, que es muy importante, ¿sí?, que es como el avance, sería bien el nuevo paradigma, ¿sí?, la cibernética, el constructivismo, ¿sí?, como los avances de la terapia sistémica mundialmente. Algunas de las frecuentes aplicaciones de los tratamientos sistémicos en la actualidad son los trastornos alimentarios, las adicciones y los trastornos de conducta infantil. Se trabaja en organizaciones, se trabaja en sistemas de salud, se trabaja en redes. El gran desarrollo de trabajar comunitariamente en redes y ver a las redes como sistemas organizados. Y se trabaja sobre muchas problemáticas, por ejemplo, la violencia, por ejemplo, los temas de duelos por situaciones traumáticas, de violencia a veces de contexto, el tema de la violencia marital, el tema de la violencia familiar, en adicciones. Hay un desarrollo interesante de la sistémica en los grupos. Las adicciones muchas veces se trabajan en grupos y hay aportes muy interesantes de la sistémica para trabajo en grupos. Hay un pensamiento relacional, quiere decir que ponemos mucho acento en los contextos y en el origen cultural y en el momento del ciclo vital donde están las personas. O sea, el ciclo vital, origen cultural, lenguaje de la gente y sobre todo la confianza en los recursos. Entonces, todas esas cosas caracterizan al movimiento sistémico, al paradigma sistémico, que en realidad es un paradigma en ciencias, como dije antes, aplicado a la psicología, ¿no? Entonces, todos estos grandes nombres, digamos, cada uno con su estilo, fue creando la terapia familiar sistémica, ¿no? Podemos hablar de una psicología que incorporó todos estos conceptos y que están presentes en el lenguaje. Hoy es difícil pensar que terapeuta y paciente no constituyen un sistema consultante. Nadie puede dejar de lado, por ejemplo, que las conductas de terapeuta y paciente en un proceso terapéutico están sujetas a un proceso de realimentación y de feedback. Es difícil hoy que se suponga, si bien en nuestro medio hay teorías que dicen que la comunicación no existe, pero dejar de lado el concepto de comunicación. Hoy la comunicación está metida prácticamente en todo es un concepto base en todos los estudios de la conducta, psicológicos, sociales. Creo que lo rico para nosotros como terapeutas y que nos obliga todo el tiempo, digamos, a tener a no subirnos al caballo y a tener un nivel de humildad importante es que la interdisciplina es una cosa cotidiana, con lo cual permanentemente tenemos que tener en cuenta cuáles son los aportes que van apareciendo de otras disciplinas y que impactan en lo que está pasando en nuestro campo. Y esto tiene que ver con este pensamiento sistémico. El estilo de los terapeutas dedicados a esta orientación se construye con elementos cognitivos como la capacidad narrativa necesaria para reformular historias, elementos emocionales que permitan conectar empáticamente las emociones propias con las de las familias y pacientes, y un gran espíritu práctico, capaz de establecer prescripciones útiles y viables.
Terminó. ¿Les gustó? ¿Alguna pregunta? Todo bueno. Sí, estuvo bueno. Bueno, chicos, Estuvo bueno, profe, para saber. bueno, podemos empezar, sí, para una iniciación, ¿verdad? Para tener una aproximación a la terminología y todo eso. A mí me encantó este video realmente porque es muy claro. Generalmente los textos, no le quiero desilusionar, pero los textos de sistémica hay que leer mucho para entender, ¿verdad? Pero ustedes no van a tener ese problema. Yo le voy a tratar, en todo voy a tratar de hacer resúmenes y algunas cosas que van a investigar. Bueno, entonces la temática de esta clase de estas clases van a ser que yo les voy a enviar la guía y desde la semana que viene ya les voy a enviar también antes los materiales de lectura. Ahora les envié a todos dos porque uno está en Word y otro en PDF. Bueno, esa va a ser la temática, chicos. Los demás ya saben, ¿verdad? Vamos a tener 2 exámenes parciales, uno final. Y bueno, si tienen alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Todo claro, profe. Ya, entonces podéis poner, Carlitos, por favor, el PDF. Sí. Listo, profe. Bueno, aquí te estoy tratando de mandar un archivo. Ahí va. Bueno. Entonces, vamos a ver ahora. Esto yo puedo agrandar, ¿verdad? Ahí. Bueno, vamos a ver un poco a grandes rasgos, ¿verdad? Ya la parte más técnica, pero si ustedes de repente tienen alguna pregunta con respecto al video, si quieren opinar también, entonces podemos hacerlo en este resto de jornada. Bueno, entonces vemos que la terapia sistémica nació en la segunda mitad del siglo XX, en los años 50, ¿verdad? Si me puedes agrandar un poquitito más. Ahí. Bueno, entonces, un grupo de profesionales, ¿verdad? Que ya no les servía las terapias convencionales que trataban de manera individual. Entonces, se reunió porque ellos consiguieron, estos profesionales consiguieron un dinero de una fundación para investigar la cura de la esquizofrenia, ¿verdad? Si bien no llegaron a eso, era un proyecto muy ambicioso, hasta ahora no se descubrió, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta de que los esquizofrénicos iban a sus casas y volvían otra vez al centro de rehabilitación y volvían en malas condiciones, ¿verdad? Con todos sus síntomas de vuelta, presentaban síntomas. Entonces, ellos empezaron a investigar el por qué sucedía esto, porque ellos
otra vez volvían y volvían mal de sus casas, ¿verdad? Porque ya se habían ido bien y bueno, volvían otra vez con más problemas de los que se fueron. Entonces ellos empezaron a investigar, este grupo de profesionales, ¿verdad? Entonces, realmente, luego se reunieron y no puedo bajar, Carlos. Yo puedo agrandar mi pantalla. No, profe, porque yo estoy compartiendo la pantalla. Ah, ya. Bueno. Y yo no puedo bajar, ¿verdad? No, profe. Bueno, entonces ellos se reunieron y abrieron, se abrió el Mental Research Institute, ¿verdad? Que primero fue bajo la iniciativa de Donald Jackson, creo que él era médico, y esto fue a inicios de los años 50. Este Instituto de Investigación Mental sigue existiendo, sigue también haciendo investigaciones con respecto a la salud mental, ¿verdad? Con respecto a la conducta. Y bueno, en ese lugar se gestó el modelo sistémico, ¿verdad? Como resultado del intercambio de las investigaciones realizadas por el grupo liderado por Bateson. Bateson, que era antropólogo y biólogo. Dice que él se casó con Margaret Mead. Si ustedes estudiaron, no sé si le estudiaron a Margaret Mead, que fue una famosa antropóloga. Bueno, él se había casado con Margaret Mead, ¿verdad? Y a él se le atribuye la creación, ¿verdad? de la terapia sistémica como líder. Él lideró ese equipo que recibió un fondo de una fundación para estudiar la cura de la esquizofrenia. Bueno, y eso fue hace poco, ¿verdad? En el año, a inicio del año 1950, y realmente muchos de ellos están todavía con vida. Bueno, entonces este grupo piloto fue conformado por Virginia Satir, Paul Watzlawick, John Wickland, Richard Fitch y otros, ¿verdad? También estaba el hipnoterapeuta Milton Erickson como un consultor. Bateson consultaba mucho con Erickson, ¿verdad? Entonces él estaba también ahí muy implicado en ese grupo, en esa investigación. Bueno, y Paul Watzlawick es el que escribió, así como ustedes escucharon en el video, el libro Teoría de la Comunicación Humana. Ese libro la profesora anterior del año pasado tenía entre sus materiales, y yo ese libro no borré, chicos, porque ese libro es muy interesante no para estudiar, ¿verdad? Porque yo les voy a dar de manera más sencilla los axiomas de la comunicación. El que quiere leer, por supuesto, que puede leer, ¿verdad? Y bueno, ese libro se llamó Pragmática de la Comunicación Humana al inicio, ¿verdad? Ese libro lo escribió Paul Watzlawick. Y ese libro es la base del estudio de los axiomas de la comunicación, de los cuales la terapia sistémica sacó también sus conceptos bases. Bueno, la próxima clase vamos a dar los axiomas de la comunicación, los 5 axiomas de la comunicación que contempla la terapia sistémica, que es muy interesante realmente. Bueno, después, en los años 60, se estudió la posibilidad de abreviar los tratamientos y que el terapeuta fuera lo más operativo en lo pragmático, ¿verdad? Encontrando respuestas y soluciones rápidas a los problemas humanos, por los que se creó el Centro de Terapias Breves del Mental Research Institute, que también hasta ahora está funcionando. Y su particular enfoque se caracteriza por centralizar y determinar cuál es el problema para trazar una estrategia de resolución. En esa época, entonces, y en ese lugar nace
lo que hoy en día escuchamos muchísimo, que es la terapia breve. Entonces, la terapia breve es digamos, un agregado o un apéndice de el modelo sistémico creado en sus inicios en el Mental Research Institute, y luego entonces ellos crearon una terapia breve, que es la que ahora más se utiliza. La anterior ya casi no se utiliza, ¿verdad? Ustedes oirán que hay muchas conferencias, inclusive de terapias breves. Bueno, esa terapia nació también en un instituto que se creó para el efecto, que se llama Centro de Terapias Breves del Mental Research Institute. Bueno, entonces estas investigaciones dijimos que se fundamentaron en los conceptos básicos de la teoría general de los sistemas y los modelos cibernéticos, ¿verdad? Además de la comunicación, la teoría de la comunicación, la física, la hipnosis clínica y también otras disciplinas, como la termodinámica también, ¿verdad? Bueno, que forma parte, creo que, de la cibernética. Bueno, y dieron lugar a este enfoque que en su momento fue muy novedoso, ¿verdad? Y se le denomina escuela sistémica, escuela de Palo Alto, enfoque sistémico estratégico, terapia estratégica, y tiene otras denominaciones. Y bueno, cada día los terapeutas crean nuevas formas de realizar este tipo de terapias. ¿Y qué hacen para ello? Juntan las escuelas. Les dije que esta teoría tiene varias escuelas, ¿verdad? Entre ellas está la escuela de Palo Alto, la escuela de Milán, la escuela estratégica, la escuela estructural. Bueno, y los terapeutas entonces van juntando las técnicas de estas diferentes escuelas, como ellos creen que está bien, ¿verdad? Entonces se van formando otras formas. Realmente esta terapia es muy dinámica. Y está siendo utilizada ya en más ámbitos que cuando se creó. De hecho, cuando se creó se utilizó solamente con familias, con las familias que son sistemas abiertos, ¿verdad? Entonces, ahora ya no, ahora ya se utiliza también en otros casos. Bueno, entonces tenemos la teoría general de los sistemas, ¿verdad? Vamos a ver y la cibernética y el doble vínculo de Bateson. Entonces, este señor Bateson, que es al que se le considera el verdadero artífice del paradigma, porque de repente, chicos, uno ya no sabe si esa persona que se nombra, ¿verdad?, está o no dentro de la lista de representantes de la terapia sistémica, porque hay mucha gente dentro de este paradigma, porque la gente sigue estudiando, y como es una terapia relativamente nueva, entonces la gente le sigue sacando el jugo, digo yo, ¿verdad? Sigue estudiando, sigue investigando. Por ejemplo, ahora está muy famoso Nardone, ¿verdad? Que es un italiano. Entonces también está Halley. Halley, no sé si ya falleció, pero sí hay varios libros de él, ¿verdad? Y bueno, él es un representante también de la terapia sistémica, y hay realmente cada vez más representantes. Bueno, pero sí lo que ellos tienen claro es que Bateson fue el que lideró ese grupo de investigación en Palo Alto. Bueno, él creó el concepto de doble vínculo, y que dice que se da cuando uno de los miembros de una relación considera de vital importancia, recibe de manera continua dos mensajes mutuamente considerados, de vital importancia. Entonces, esa persona recibe dos mensajes mutuamente incompatibles que son emitidos en distintos niveles de comunicación. O sea, que puede ser una comunicación no verbal y también una comunicación verbal. A eso se refiere con los niveles de comunicación, ¿verdad?
y se ve en una situación ante la que no le es posible responder adecuadamente. Entonces, pone ahí un ejemplo, no sé si querés avanzar un poco más, por favor. Entonces, que Bason ejemplifica, ¿verdad?, la secuencia interaccional ahí, gracias, entre una madre y su hijo esquizofrénico, ¿verdad? Cuando el hijo se aproxima a abrazar a la madre, esta se echa para atrás, ¿verdad? Tiene un lenguaje no verbal bastante notorio, ¿verdad? Entonces el hijo, desilusionado, baja los brazos y la madre le dice, es que ya no me quieres. Y ella se echó para atrás, ¿verdad? Bueno, se puede observar entonces la situación paradójica, contradictoria de la madre que envía un mensaje no verbal, se echa hacia atrás y a la vez atribuye al hijo el acto de rechazo, como que le echan cara al hijo, ¿verdad? Bueno, entonces Bason y su equipo abren un campo de investigación respecto a la etiología u origen y manejo de las enfermedades mentales graves. El nivel interaccional y el estilo de comunicación como factores importantes en la creación de la patología mental, ¿sí? Bueno, ellos no encontraron la cura para la esquizofrenia, pero sí encontraron algunos elementos que anteriormente no se tenían en cuenta para que las personas que tienen trastorno mental tengan una mejor calidad de vida. Entonces, es evidente el número de variables que intervienen en el origen, ¿verdad?, de las patologías graves, ¿verdad? La genética, la bioquímica, los factores sociales. Sin embargo, el hallazgo de Bateson, ¿verdad?, fue el cambio de mirada de la dinámica intrapsíquica, ¿verdad?, al nivel interaccional o interrelacional. A mí me gusta decir más interrelacional. En nuestro idioma parece que tiene más sentido que interaccional. Bueno, pero los dos son sinónimos. Entonces, vemos que ese fue su aporte con todos estos estudios que hicieron, ¿verdad? Que ellos ya no abordaron la dinámica intrapsíquica, sino que empezaron a abordar al individuo en su relación con el medio, con el sistema, ¿verdad? Dentro de los conceptos básicos del modelo sistémico, entonces, sabemos que se encuentra la teoría general de los sistemas, definiendo sistema como un conjunto de elementos dinámicamente estructurados, organizados e interdependientes. O sea, un sistema tiene funciones, ¿verdad? Tiene estructura, tiene circuito de retroalimentación, se produce el feedback, que es la retroalimentación o retorno, ¿verdad?, de las conductas y de la gente, y también relaciones de interdependencia. Bueno, ¿sí me puede subir hasta donde dice un sistema? Bueno, entonces, parece que ya te fuiste mucho, Carlos, me parece. Bueno, entonces un sistema, la noción de sistema implica un todo organizado. Todo sistema es un todo organizado, que es más que la suma de las partes, ¿sí? Entonces, aplicada a la familia, entonces se entiende la familia como un todo organizado en el que cada miembro cumple una función y con sus acciones regula las acciones de los demás, a la vez que se ve afectado por ellas, ¿verdad?, por estas acciones. Forman parte entonces de una danza o patrón interaccional en el que las acciones de cada miembro son interdependientes de las demás personas. Nosotros ya sabíamos eso, ¿verdad? Pero ya sabíamos que el ambiente influye en nosotros y nosotros influimos en el ambiente, pero esta gente demostró en la práctica que realmente cómo eso se da, ¿verdad? Nosotros sabíamos de teoría, pero ellos incursionaron en el aspecto de la terapia, entonces por eso, y les fue bien, ¿verdad? Todos los estudios indican que realmente esta terapia tiene mucho éxito. Bueno, la teoría general de los sistemas también
distingue suprasistemas, que son contextos más amplios, ¿verdad? En los que se desenvuelve un sistema y subsistema. Por ejemplo, la familia es un sistema. Un suprasistema puede ser el país donde está inserto el sistema de la familia. Y bueno, el subsistema sería los padres, ¿verdad? Los cónyuges, los hermanos, esos serían subsistemas dentro del sistema de una familia. Bueno, si podés mover. Bueno, entonces este enfoque considera el síntoma, ¿verdad? O problema de un individuo a quien se le llama paciente identificado. Paciente identificado en la terapia sistémica es el paciente que viene con el síntoma, que está inserta en una familia y generalmente también acude a la consulta, ¿verdad? Y es el paciente que tiene el síntoma, ¿sí? Que viene con el síntoma. Entonces, se llama paciente identificado. Bueno, entonces, el síntoma o problema del individuo lo toma como una expresión de la crisis o disfunción familiar, ¿verdad? Esa es la prueba de que algo anda mal en la familia. Esa es la evidencia, ¿verdad? Algo anda mal en esa familia que tiene un miembro sintomático cuyo síntoma está afectando a los demás miembros. Por lo tanto, para provocar una modificación en la familia es necesario un cambio en la estructura familiar, ¿verdad? Que posibilite cambios en los miembros que componen el sistema, que son miembros de la estructura, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que hace la terapia sistémica, ¿verdad? Trabaja sobre el síntoma de ese individuo y luego va viendo cómo influye en los demás miembros de la familia. Los síntomas son vistos como parte de ese patrón comunicacional, por lo que una característica del sistema y no únicamente es una característica del sistema, ¿verdad? Y no únicamente es una característica del paciente identificado, sino es una característica del sistema en general, porque ese síntoma está afectando ese sistema y el terapeuta tiene que abordar cómo influye negativamente, ¿verdad? En todo el sistema. Ese síntoma que lo está aportando un solo paciente llamado paciente identificado. Bueno, entonces se tiende a trabajar con toda la familia, a veces que se puede, a veces que no, pero de todas maneras yo les dije que la terapia sistémica aborda al individuo también sin su familia, en el caso de que la familia no pueda participar, pero el terapeuta no deja de lado la influencia familiar que está afectando negativamente sobre el síntoma de ese paciente. Bueno, entonces se trabaja con toda la familia, se orienta a la intervención, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el terapeuta? Altera esos patrones de interacción familiar que están creando el síntoma, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona tiene, el paciente identificado tiene una ansiedad, entonces el terapeuta identifica cuál es la pauta de interacción familiar que está causando que ese individuo tenga una ansiedad, ¿verdad? Bueno, entonces la solución del problema radica en modificar la estructura familiar, de manera que éste encuentre otras formas de comunicarse y de interactuar que se adecuen a las exigencias internas y externas para que la familia vuelva al equilibrio. Bueno, luego tenemos la teoría de integración con otras disciplinas que ustedes habrán oído que hay varias disciplinas involucradas, ¿verdad? Por eso es que el paradigma sistémico se caracteriza por la integración multidisciplinaria. Acorde con el origen científico de figuras como von Bartenfrey, que es el
el que creó la teoría general de los sistemas. Luego está Ashby, que es médico, el matemático Wiener, que creó el modelo cibernético. Después está Bateson, nuestro famoso Bateson, que fue el líder fundamental de la creación de la terapia sistémica, y él fue antropólogo y epistemólogo, la verdad que no sé si vive todavía. Luego está Milton Erickson, él sí ya se murió hace poco, que era un famoso psicoterapeuta, hipnoterapeuta. Bueno, entonces la teoría es una teoría de integración a través de la que se pueden observar los fenómenos biológicos, sociales y psicológicos. Y esto no invalida ni intenta sustituir los modelos de las diversas disciplinas como ser la biología, la psicología individual o la sociología. Bueno, entonces las nociones sistémicas permiten articular áreas de conocimientos muy diferentes, proporcionando un lenguaje común e integrando conceptos provenientes de estas diversas disciplinas. Hemos escuchado que en los inicios de la creación habían médicos, habían físicos, químicos, matemáticos, ¿verdad? Biólogos, de todo un poco una ensalada, ¿verdad? Pero tuvieron, si bien no lograron lo que querían, que era encontrar la cura para la esquizofrenia, sí lograron que el paciente con esquizofrenia sea abordado con aspectos o elementos o técnicas para adquirir una mejor calidad de vida, y no solamente el paciente esquizofrénico, sino también su familia, porque la familia sufre mucho también, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es su principal aportación? Carlitos, si puedes subir, por favor. Justamente que es una teoría de integración entre las disciplinas. Esa es la principal aportación, por eso tiene mucha riqueza de contenido. Entonces, sabemos que la realidad no está dividida en pedazos, ¿verdad? Es más, la misma mirada holística o global se puede aplicar a los distintos ámbitos de la realidad, ya que cada uno es susceptible de ser abordado con la misma lente, la sistémica, a través de un sistema. Cómo un sistema influye en nosotros en líneas generales, ¿verdad? Influye en nuestro comportamiento, en nuestros sentimientos, en nuestro estado de ánimo. Entonces nosotros también influimos de la misma manera en todos los elementos que conforman un sistema. Bueno, entonces un ejemplo ilustra lo que acabamos de decir, ¿verdad? No se puede comprender el funcionamiento hepático sin ver al hígado integrado o conectado con los demás órganos, ¿verdad? Las propiedades de aquel no le pertenecen, metabolizar la bilirrubina, producir bilis, etcétera, ¿verdad? Sino que están en relación con el sistema más complejo. La sangre que le llega a la vena y parte del corazón que lo impulsa. Todo esto son sistemas dentro del sistema humano. Bueno, del mismo modo, comprender la conducta, la sintomatología, sin conocer la conexión con las variables contextuales que la determinan, es perder el objeto de estudio. Hay que siempre ver las variables contextuales que están influenciando para que ese sistema esté como está, ¿verdad? Esté desequilibrado. Bueno, este modelo se trata en definitiva de un abordaje inclusivo. Está tan de moda ahora el abordaje inclusivo, ¿verdad? En la educación. Bueno, que permite estudiar los sistemas emocionales más significativos para el ser humano, como la familia, la red o grupo social. No confundir la red social, porque la red social nosotros ya lo tomamos como son las redes que están en internet, ¿verdad? Sino los grupos sociales que la gente va formando. Y también el entorno socioeconómico. ¿Sí podés pasar? Bueno, entonces la perspectiva
interaccional o interrelacional es el eje del paradigma sistémico. Se asume desde el punto de vista intelectual, ¿verdad? Que es fácil entender eso, pero es bastante complicado trasladar a la práctica en la intervención terapéutica, ¿sí? Entonces el ejemplo dice que se acepta el comportamiento diferente de un niño en contextos diferentes. Por ejemplo, en el colegio el niño se comporta como un niño afable y aplicado, y en la casa se comporta como un déspota, ¿verdad? Entonces es más difícil concebir que ese comportamiento diferente sea producto del contexto donde se está desarrollando. Y más que ese es el foco del cambio. Si cambia el contexto, el niño, que es el paciente, entonces mejorará. Vieron que realmente el contexto ayuda muchísimo y perjudica también a la vez, ¿verdad? Bueno, entonces, en definitiva, el foco, lo nuclear de la epistemología sistémica es la concepción según la cual la identidad se constituye solo en relación. Bueno, vamos a hablar un poco, les puse aquí algunas misceláneas, algunas pinceladas, ¿verdad? Que he ido encontrando y me parece muy interesante el tener en cuenta. Por más que muchas veces sean repetitivas, cuanto más se repite, más uno entiende, ¿verdad? Entonces, el paradigma sistémico es considerado un marco teórico que sirve de sustento a un modelo de investigación y tratamiento psicológico, donde el enfoque se hace sobre el grupo familiar, más que sobre el individuo aislado. Dice más porque también se suele hacer con el individuo aislado, cuando no estamos al tanto de la ayuda de la familia, ¿verdad? Por lo que resulta en este aspecto significativamente distinta de otras teorías y modelos clínicos, ¿verdad? Que se enfocan en los procesos intrapsíquicos. Bueno, surgió esta terapia como un marco conceptual para abordar el sistema familiar, para comprender la complejidad de fenómenos interrelacionados que ocurren en su seno. Pero se fue también abriendo a otras especificidades para tratar en terapia. Ya no trata solamente la familia como sistema, sino también trata las empresas, ¿verdad? Las empresas, estuvimos viendo los colegios, las diversas instituciones que también forman parte del sistema de un individuo. Pero sí empezó como una terapia familiar. Bueno, sus principales representantes, algunos son Virginia Satir, Paul Walatzek, que es el que escribió el libro, John Wickland, Richard Fitch, Milton Erickson, Carlos Lusky, L. Segal, John Halley y Giorgio Nardone. ¿Podés alzar un poco más? Bueno, entonces vemos que estuvimos viendo ya que el modelo sistémico se puede aplicar a muchos otros formatos, ¿verdad? De la intervención, como ser la psicoterapia individual, las organizaciones, los grupos sociales o redes, las instituciones escolares, la mediación y otros. En cuanto a la psicoterapia individual, esta se empezó a aplicar a un solo individuo desde el principio de los años 80 recién, ¿verdad? Entonces, si la familia está imposibilitada de asistir a terapia, el modelo sistémico se enfoca en alterar la interacción familiar, como lo haría si viniera toda la familia. No se limita a buscar el bienestar subjetivo del cliente, sino el bienestar. Claro que se tiene que dar un bienestar, ¿verdad? Entonces, también la familia es la que se ve beneficiada de esa terapia individual,
¿Por qué? Porque el individuo va a tratar con el terapeuta las influencias mutuas con su ambiente. Ayer vino junto a mí una chica a quien le estoy atendiendo, ¿verdad? Y me acordé de este tema porque su padre no viene a terapia, pero ella tiene un rencor muy grande hacia su padre, porque su padre, que es joven, ¿verdad? Tiene 40 años, entonces le dejó a su mamá hace poco y, bueno, no hace poco, hace como 2 años y tuvo una criatura con otra mujer. Luego regresó, ¿verdad? La mamá le perdonó. Entonces, ella se siente muy culpable porque ella me dice, no sé por qué yo me siento culpable de tratarle mal a mi papá, ¿verdad? Si es que, si es que yo no tengo nada que ver con eso, ¿verdad? Entonces ella no puede manejar ese sentimiento de rabia que tiene hacia su padre. Sin embargo, como ya es una chica grande, tiene 20 años, ella es consciente de que es la vida de su papá, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, es un claro ejemplo, valga la redundancia, de cómo una persona individualmente puede cambiar sus pautas relacionales, ¿verdad? Con su padre y a la vez ambos se sienten mejor, porque el padre vino una vez y también él estaba destrozado, ¿verdad? Pero la niña, la chica, me dijo que todavía no está preparada ella para hablar con su papá, porque de ella misma salió que esa sería una solución, ¿verdad? Decirle al papá que ella, permitir expresarse ella, ¿verdad? Eso es lo que ella quiere, eso es lo que ella desea. Llegamos a esa conclusión, ¿verdad? De que ella tiene muy guardado esos sentimientos y le cuesta expresar. Entonces, ella me dijo que quiere prepararse para tener la fortaleza de hablar con su papá, ¿verdad? Y de poder decirle a su papá que realmente ella sabe que es su vida y que bueno, que no le tendría que ella juzgar al papá, ¿verdad? Pero ella no está todavía preparada. Bueno, ese es un ejemplo concreto, ¿verdad? De cómo influye y las personas van a terapia por esa mala influencia que están sintiendo. Esta chica está teniendo ataques de ansiedad. Y ella dice que es producto de esos problemas que ha tenido su padre, ¿verdad? Bueno, entonces, en la actualidad hay terapeutas sistémicos que realizan intervenciones familiares. Eso sin lugar a dudas. Bueno, entonces las organizaciones, de la misma manera que se entiende la familia como un sistema, como ya hemos dicho, ¿verdad? La organización también es un sistema. Entonces es factible de que sea abordado según esta terapia. Bueno, entonces, cuando un profesional es llamado como consultor o para realizar determinadas tareas dentro de la organización, ahí entra a utilizarse el sistema, la terapia sistémica, ¿verdad? El modelo sistémico. Bueno, luego tenemos en los grupos sociales también las redes sociales, ¿verdad? Como la familia es un sistema que forma parte de sistemas más amplios, de suprasistemas o sistemas más chicos o subsistemas, ¿verdad? Entonces, por supuesto que el nivel más próximo a la familia es la red social, pero no la red de internet, ¿verdad? Del grupo social, el barrio, la ciudad, ¿verdad? Las asociaciones en las que uno está, los clubes. Bueno, entonces todo eso conforman los grupos sociales. Y luego también se aborda esta terapia en instituciones escolares, porque la escuela es uno de los sistemas más próximos que están en dependencia con la familia, ¿verdad? Entonces el trabajo del psicólogo y el psicopedagogo consiste en abordar los problemas que se manifiestan en el niño como influencia a causa de esa interacción. Es lo que hace la terapia sistémica.
Bueno, y la mediación, ¿verdad? Que es un proceso temporalmente limitado que contribuye a facilitar la comunicación y los conflictos entre dos partes a través de un profesional mediador. Ayudará de manera neutral y objetiva a que las partes lleguen a un acuerdo. La mediación puede ser aplicada en conflictos que acontezcan con el ámbito familiar, parejas, bienes, conflictos escolares y también tanto de la comunidad como de las organizaciones. Entonces vemos que si bien el abogado también hace de mediador, el psicólogo puede hacer de mediador. Hay muchos psicólogos que son mediadores, ¿verdad? La mediación tiene todas unas técnicas que le son, que no le son ajenas, ¿verdad? Que es realmente también una nueva intervención que se hace e implica mucha demanda, ¿verdad? Bueno, entonces después, aquí hay otras misceláneas que he escrito. Su unidad de análisis, su objeto de estudio, su campo de aplicación característico es el sistema, la familia como un sistema abierto, ¿verdad? Y no el individuo. Por ello, para entender este paradigma, no bastan los modelos tradicionales centrados en el individuo. La relación terapéutica, que es el eje de la psicoterapia para algunos modelos, aquí ya no es algo que ocurre entre terapeuta y cliente. Generalmente ocurre entre un equipo y una familia. Un equipo de varios profesionales, entonces se utiliza la cámara Gesell. No siempre, pero sí también esa opción se da. Se puede utilizar y el psicólogo puede trabajar interdisciplinariamente. Bueno, entonces las sesiones de terapia generalmente pueden durar entre 6 y 20 días, ¿verdad? Según los formatos. También suelen ser algo más largas, pero más espaciadas en el tiempo. Pero eso, chicos, depende de cada profesional, porque hay muchos profesionales y muchas teorías con respecto a cuánto tiene que durar la terapia. No es que está bien especificado en este caso, ¿verdad? Que se está abriendo mucho el tema de la terapia sistémica. Bueno, entonces también les puse, pero esto es como, les puse como ejemplo nomás, ¿verdad? Un glosario. Siempre le pido a los alumnos que cuando leen algo, tienen que hacer una lista de palabras cuyo significado no conocían. Entonces uno busca, ¿verdad? En los diccionarios, en internet, también buscan los sinónimos de esas palabras y realmente es muy, muy necesario y muy útil para aprender, porque no podemos seguir leyendo si nos topamos con una palabra que no conocemos, ¿verdad? Bueno, y también se puede hacer un glosario de los términos técnicos de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, retroalimentación. Podemos buscar qué es la teoría general de los sistemas, ¿verdad? Y todos esos términos que vamos a ir viendo. Esos términos técnicos ya del uso de este abordaje. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Bueno, ya se quieren ir, ¿verdad? Más ahora que las clases duran 2 horas nomás. Y la Sí, verdad que profe. pasa rapidísimo la hora, profe. Pero volando pasa, volando. Y sin embargo, esas 3 horas eran medio pesadita, ¿eh? Pasa que, Bueno, o sea, chicos, pasaba que cuando vos ya estabas con el pensamiento de que tenías que irte otra vez hasta tu casa, esperar colectivo o todo eso, entonces cansaba mucho pensar en lo que venía después. exactamente. Y ahora uno se va a su casa y ya sabe que va a aprender la computadora y que va a estar en clase.
Totalmente. una maravilla realmente. Bueno, entonces chicos, me alegra mucho haberles encontrado nuevamente, saber que están bien, saber que siguen sus estudios y lo importante es continuar, ¿verdad? Como sea. Y bueno, la próxima vez eh, voy a ver que si me cambio o no a este sistema de Google Meets. Creo que me convenciste, Carlos, porque es la primera vez que utilizo este sistema y veo que realmente es muy bueno también, ¿verdad? Y bueno, te Y de agradezco, hecho, vos Carlos. podés también compartir pantalla, profe. Vos también podés compartir tus materiales. ¿Sí? Sí, claro que sí. Jugá nomás un Pero ratito si por ahí. yo les invito, ¿verdad? No, no, no. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Ya. Ajá. Ya, ¿cuál es? ¿Cuál es la opción? ¿O el icono? Sí. Ah, ya. Y ahí también es para el video, ¿verdad? Ah, ya, ya encontré una pestaña. Bueno, les agradezco mucho, ya no les voy a robar más su tiempo y les voy a estar enviando, chicos, los materiales, voy a sacar toda la información y que no vamos a utilizar o que a lo mejor utilizamos, pero de otra manera, ¿verdad? Entonces, y también quiero que vayan revisando si todos tienen lo que les envié. Creo que son 2 libros más el libro de teoría de la comunicación que dejé ahí, ¿verdad? Luego les envié un cuestionario que por favor necesito, porque eso también va a tener su puntaje, ¿verdad? Que contesten otra vez. Yo sé que en inglés ya contestaron, pero de todas maneras, esta es otra materia. Por favor, hagan fotocopia de sus fotos, de una fotito ahí que les pido, y entonces escanean y me envían. Y Estamos ahí en el model, en el mismo lugar. sí, así como hicieron el año pasado con inglés. ¿Está? Ok, profe. Ok. Y bueno, les voy a mandar también la guía y si pueden traer ya la guía hecha cada 8 días, ¿verdad? Y como les dije, para terminar, ustedes pueden hacer la guía individual o pueden hacer de a dos, como mejor les parezca, ¿sí? Bueno, chicos, buenas noches. Me gustó estar con ustedes y muchas gracias por la ayuda. Buenas Chao, noches, chao. profe. Profe, Gracias a buenas todos. noches. Gracias. Chao, chao. Chao, profe.